Muy buenas tardes, señor fiscal, señores periodistas. Hemos querido aprovechar esta oportunidad para expresarles a ustedes, al país, que el proceso electoral es un proceso de Estado, es un proceso en el cual participan no solamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino todas y cada una de las autoridades nacionales, departamentales, municipales, los organismos de control, las fuerzas militares y de policía, además de los partidos políticos y obviamente el actor fundamental que es la ciudadanía. Pero todos y cada uno de esos partícipes tienen responsabilidades y compromisos en la preparación y realización del proceso electoral. La registraduría organizando la logística, las autoridades nacionales brindando espacios de seguridad para que los ciudadanos puedan ir a las urnas, las entidades territoriales para facilitar los puestos de votación y la realización de los comicios, la fuerza pública garantizando la seguridad de los operadores del proceso electoral, pero también de la ciudadanía para que puedan ir a votar con toda libertad y tranquilidad. En esa medida, con la Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando la Registraduría Nacional del Estado Civil desde hace meses. Hemos venido llevando a cabo contactos directos con el señor fiscal para organizar la logística, cómo será el trabajo que adelantará la Registraduría Nacional del Estado Civil en compañía de la Fiscalía General de la Nación. Sobre todo porque en el marco de estas próximas elecciones tendremos una normativa penal adicional. La Ley 1864 incorporó una serie de conductas delictivas que van a ser perseguidas por las autoridades de la Nación, por la Fiscalía General de la Nación, y en esa medida hemos venido colaborando con la Fiscalía para dar toda la capacitación electoral para todos los funcionarios que van a estar en los previos, en la realización de los comicios y en los escrutinios, para que puedan adelantar todas las labores desde sus competencias, entendiendo cómo se desarrolla ese proceso electoral. Adicionalmente, el día de hoy he entregado al señor fiscal un listado de inconsistencias que encontramos en una verificación inicial con las inscripciones de cédulas de los ciudadanos que se llevaron a cabo desde el 11 de marzo del 2017 hasta el 11 de enero del 2018. Ese listado de inconsistencias muestra ciudadanos que se inscribieron señalando un mismo lugar de dirección y algunos otros que se inscribieron en varias ocasiones, lo cual en principio no es prohibido por la ley, pero son elementos que le van a permitir a la Fiscalía General de la Nación evaluar si hay méritos para investigar posibles delitos de inscripción fraudulenta de cédulas de ciudadanía. De igual manera, estamos adelantando con la Fiscalía una campaña de divulgación ante la comunidad, ante la ciudadanía, para que entiendan lo delicado que son esas conductas penales que van a ser perseguidas por la Fiscalía General de la Nación. Hemos adelantado la publicación de un folleto, un plegable que va a ser distribuido en todas y cada uno de los departamentos a todas las autoridades para que entiendan cuáles son esos delitos y para que puedan medir efectivamente lo delicado de ese tipo de conductas. De igual manera, en redes sociales, en las páginas web de la Fiscalía General de la Nación, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, vamos a publicar gráficamente cuáles son esas conductas delictivas para que la ciudadanía quede clara respecto de ese tipo de atentados contra el proceso electoral y contra la democracia. Y seguiremos en contacto con la Fiscalía General de la Nación en todo lo que ha sido el proceso preelectoral, electoral y postelectoral para brindarle a Colombia, brindarle a los ciudadanos y a la nación entera un proceso electoral de plenas garantías. Muchas gracias. Un saludo muy especial al señor Registrador Nacional del Estado Civil, expresarle la gratitud de la Fiscalía por toda la colaboración que nos viene brindando desde
el punto de vista del desarrollo de nuestras labores misionales en materia electoral, en la perspectiva del derecho penal, y nuestra gratitud por las labores de capacitación que usted ha permitido que se lleve a cabo gracias a sus funcionarios, registradores, expertos en materia electoral, que nos han brindado una amplia capacitación en estas últimas semanas al grupo de 153 funcionarios que tenemos adscritos en este momento en la vigilancia electoral. A partir de este año, lo hemos dicho y queremos repetirlo con el concurso de ustedes, las conductas que eran tradicionalmente infracciones administrativas electorales se han convertido en delitos penales en Colombia. Y la ley 1864 no va a ser letra muerta. Queremos presentarles las primeras tareas que está haciendo la Fiscalía por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Tenemos en este momento activas ya 110 investigaciones penales. Las más importantes por corrupción del sufragante y por fraude en la inscripción de cédulas, por fenómenos de transhumancia que hemos identificado y que ya estamos verificando en este momento, y frente a las cuales las actuaciones de la Fiscalía no se van a dar tardíamente, sino en tiempo real, porque si se ha dispuesto en la ley penal que se sancionen estas conductas, no es para que queden en los anales de la historia electoral del país, sino para que inhiban antes de los comicios propiamente dichos ese tipo de conductas, de tal suerte que nuestros más de 150 funcionarios están comprometidos a presentar resultados de manera temprana. En la siguiente filmina podrán ver ustedes el contraste que ya tenemos entre las investigaciones que tiene la Fiscalía y lo que está reportando Uriel. Uriel, que es toda esa plataforma del Estado para denunciar los delitos electorales, nos ha provisto hasta ahora solo 50 denuncias. Ya tenemos 110 investigaciones en curso abiertas con noticia criminal. De esas 50, solamente hemos abierto, por constituir desde el punto de vista de tipicidad penal elemento suficiente para iniciar la investigación criminal, 15 casos de los 50 reportados por Uriel. Ahora bien, todo este trabajo lo estamos haciendo con 150 funcionarios, 153 funcionarios destacados, en la delegada para Seguridad Ciudadana, 33 fiscales en el territorio, más 55 investigadores que fueron capacitados. En el eje temático de la doctora Estela tenemos 4 fiscales, 10 investigadores exclusivos y 51 investigadores de apoyo, más 2 analistas. En total, como les digo, en este momento el eje electoral lo estamos trabajando con 153 funcionarios, que realmente es un recurso muy importante de la Fiscalía para asegurar la aplicación de la ley 1864. Y anticipamos que para el día de elecciones, señor registrador, la Fiscalía dispondrá de 8.000 investigadores en el terreno, en presencia coordinada con la Policía Nacional, que dispondrá de otros tantos funcionarios de Policía Judicial y que estarán a lo largo del país en todos los centros de votación y, por supuesto, en los escrutinios electorales y en todas las tareas que hayan de desarrollarse ese día conforme a la ley electoral. Llamar la atención nuevamente de los actores políticos que hay nuevas conductas penales, como por ejemplo el mercadeo de votos, aquellos líderes comunitarios que ofrecen paquetes de votos a los operadores de estos procesos políticos. En ese caso se cometen delitos y tenemos ya
investigaciones en curso sobre la materia. Tenemos investigaciones en curso sobre financiamiento indebido. Por primera vez, el financiamiento indebido, tanto por las fuentes como por los montos, es delito en Colombia, por primera vez en estas elecciones. Y ya tenemos una primera investigación en curso en este momento que avanza a través de nuestros investigadores. Y un delito que ha surgido, que es el de la inscripción indebida, que corresponde a la elección ilícita de candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular, estando inhabilitado para su desempeño, por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de 4 a 9 años, según el artículo 389A del Código Penal. Este es un delito de resultado. Quien se inscriba estando inhabilitado y resulte electo, habría que esperar hasta el 11 de marzo, se incurre en este tipo penal. Pero como es un tipo de resultado, admite la modalidad de tentativa. Es decir, si se hacen actos unívocos para producir el resultado del tipo penal proscrito por la legislación criminal, los actos de tentativa, que para este caso son la mera inscripción estando inhabilitado, constituyen ilícito penal. Es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía General de la Nación. Por esa circunstancia, quiero informarles que en el curso de la presente semana, la Fiscalía ha llamado a interrogatorio a 15 candidatos inscritos para participar en la elección al Congreso de la República, que se realizará el próximo 11 de marzo. Candidatos que, como se establecerá, son inhabilitados penalmente por la comisión de delitos dolosos en cualquier tiempo distintos a los delitos políticos. Se trata de 8 aspirantes al Senado y de 7 aspirantes a la Cámara de Representantes, cuyos interrogatorios se llevarán a cabo aquí en la Fiscalía, en el búnker, los próximos 8 y 9 de febrero de la semana entrante. Porque, reitero, la Fiscalía ha tomado la decisión de que sus actuaciones iniciales, que tienen que ver o con el archivo o con la imputación frente a estas conductas, se dispongan en términos reales, es decir, en el curso del proceso, no pasados los años, porque el poder persuasivo y disuasivo de la ley criminal se pierde en esos casos. Las personas son las siguientes: Alejandro Jesús Herrera Bustillo, aspirante al Senado; Cristian Zuluaga Mosquera, aspirante a la Cámara de Representantes; Diego Fernando Espina Marulanda, aspirante al Senado; Ernesto Daza Sierra, aspirante al Senado; Henry Aristizábal, aspirante a la Cámara de Representantes; Luis Alberto Martínez Romero, aspirante al Senado; Luis Alfredo Carvajal Barriga, aspirante a la Cámara de Representantes; Luz Adriana Padilla, aspirante al Senado; Marta Cecilia Vargas, aspirante al Senado; Mario Miguel Montes, aspirante a la Cámara de Representantes; Martín Alonso Vega, aspirante a la Cámara; Moisés Reyes, aspirante al Senado; Silvano Pinzón, aspirante al Senado; Wilmar Reyes, aspirante a la Cámara de Representantes; y Yadi Mancera, aspirante a la Cámara de Representantes. 6 de ellos pertenecen al movimiento Somos Colombia, 3 al movimiento Somos, 1 del Partido Liberal, 1 de Cambio Radical, 1 de Opción Ciudadana y otros 3 de distintos partidos y movimientos. Repito, estas personas se inscribieron habiendo tenido antecedentes de condenas penales
por delitos dolosos distintos a delitos de naturaleza política. Allí llegamos luego de haber hecho varias diligencias en las distintas casas o directorios políticos y acopiamos toda la información que permitió a la unidad electoral llegar a esta conclusión, por lo cual se está entonces citando a interrogatorio a las mencionadas personas. Muchas gracias. Muy bien. María Camila, ¿tiene una pregunta? Señor fiscal, le pregunto por estas personas que fueron llamadas a interrogatorio, 15 en total. ¿Estos delitos electorales que usted refiere tienen que ver con estas elecciones, con esta actividad política que se acerca, o son delitos de las elecciones pasadas? Gracias. De la actual coyuntura electoral, corresponden a personas inscritas dentro de los 2.700 candidatos que hay hoy al Congreso de la República y que se inscribieron habiendo estado precedida la existencia de una condena penal por delitos dolosos distintos a los políticos. En principio, no hay una prohibición de que la persona se inscriba varias veces, porque la última es la válida. Si se inscribió 5 veces, la persona solamente le queda habilitada para poder votar el último puesto de votación donde quedó. Pero si luego esa información que se recoja de que esa persona se inscribió varias veces está acompañada de información adicional que tendería a falsear los resultados o a cometer una fraude ya en las votaciones, podría ya surgir un caso de inscripción fraudulenta de cédulas. Perdón, en materia, este tema de las inscripciones, yo le agradezco mucho la información que el señor registrador nos ha entregado en el día de hoy, porque es indiciario desde el punto de vista de la investigación penal, y ese es el valor que tiene para iniciar investigaciones, que una persona se inscriba varias veces en distintos centros de votación y puede resultar indiciario de que estemos entrando en procesos de compra de votos, en donde se puede estar timando a algunos candidatos y hay cerrado un último negocio, eventualmente, en el centro de inscripción final definitivo, que será el último. Por eso tenemos que investigar esos casos que nos ha entregado el señor registrador. Y llamar la atención de que la Fiscalía ha recibido, ese no es un delito electoral, sino de cibercriminalidad. Hemos recibido masivas quejas ciudadanas de cambios de inscripciones de votantes contrarias a la voluntad de los sufragantes. Personas que estaban inscritas en Medellín y les llega un supuesto mensaje de la registraduría donde Están les inscritos en Amazonas. advierten con complacencia, los hemos mirado con el señor registrador, les dicen: nos complace informarles que ha usted quedado inscrito en la ciudad de Leticia, Amazonas, para ejercer el derecho de voto en los próximos comicios electorales. Y la gente pues ha reaccionado airadamente, tanto en la registraduría como en la Fiscalía General de la Nación. Y corresponde a información absolutamente falsa. Y aquí puede estarse presentando modalidades de crimen que son típicas de ciberdelito. Podemos decir que hemos identificado los IPs de donde salieron estos mensajes, uno de Ucrania y otro de los Estados Unidos. Y gracias a la cooperación judicial de los Estados Unidos, en este momento estamos identificando la fuente y origen de esos mensajes falsos que, por supuesto, tienden a afectar las elecciones electorales en Colombia. Adicionalmente, señor fiscal, yo quisiera manifestarles que quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que no se deje equivocar, para que no asuma esa información falsa como verdadera. Para esos efectos, que acuda a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co, para
buscar toda la información relativa a la organización y desarrollo del proceso electoral y para determinar si fue designado jurado de votación o cuál es su lugar para ejercer el derecho al voto. Y no generemos ese caos desinformativo porque va a tener definitivamente influencia sobre los comicios electorales. Entonces, el llamado de atención es a que nos cuidemos de esa desinformación que está a través de las redes y acudamos al medio oficial de información, que en este caso es la Registraduría Nacional del Estado Civil. No, hay información de las inconsistencias de inscripciones de cédulas, hay de muchos lugares, pero históricamente sí podemos determinar que la Comisión de Delitos Electorales se ha producido en especiales zonas del país. Esa información se la hemos trasladado a la Fiscalía General de la Nación, quien me imagino yo, y lo podrá confirmar el señor fiscal, estará informando a todos sus agentes para priorizar la actuación preventiva en esos lugares. Bueno, no, históricamente hemos podido dar que la zona norte del país ha habido problemas. En el Pacífico ha habido otros problemas, algunos más en los anteriores territorios nacionales, pero es información que más específica está ya en manos de la Fiscalía para que adelante ya sus operativos del caso. En materia de priorización estamos haciendo ya algunos recorridos geográficos importantes. Hemos tenido denuncias recurrentes que nos han llevado a priorizar el trabajo, por ejemplo, en el Departamento del Atlántico. En Cartagena, un senador de la República ha presentado unas denuncias específicas y hemos citado al senador Fernando Araujo, del Centro Democrático, para que presente las denuncias correspondientes. Bueno, en el momento en que se superen los topes electorales y lo perciba la Fiscalía General de la Nación, en ese caso hay autonomía de tipo penal y la Fiscalía estaría llamada a formular las imputaciones correspondientes para llevar a los responsables ante los jueces penales de la República. Lo mismo ocurre con el financiamiento de origen ilegal. Por ejemplo, si un candidato recibe aportes de entidades extranjeras o de países extranjeros, como ocurrió aquí en Colombia, en ese caso habrá lugar a la iniciación, independientemente de que se vulneren o no los topes electorales, a la iniciación de una investigación de naturaleza penal. De la elección ilícita de candidatos, que es donde estamos llamando a interrogatorio a estas personas, la pena prevista en la ley es de 4 a 9 años de prisión. La decisión de la Fiscalía es actuar en tiempo real, por eso han sido citados a interrogatorio y en la semana siguiente deberá resolverse la situación jurídica de las personas que han sido citadas a la Fiscalía. Recuerden ustedes que estos son tipos dolosos y por lo tanto conducen a que la Fiscalía tenga que acreditar todos los elementos, para lo cual con las seguridades correspondientes los fiscales han procedido en este caso frente al hecho objetivo de estar precedida la inscripción de una condena, evaluar las condiciones en que se produjeron esas inscripciones, que es lo que se va a auscultar en las diligencias de la próxima semana. Y como es en grado de tentativa, no es el tipo penal propiamente dicho, en la medida en que el resultado no se ha producido porque no se ha elegido a nadie, por supuesto la pena es diferente. Bueno, el tema de cifras es el listado en lo que tiene que ver con listados con una misma dirección. Puede haber sitios donde listamos a partir de 6 personas por dirección. Llegaron en algunas ocasiones a 800.
Obviamente también hay un margen de equivocación de los funcionarios que hicieron las inscripciones y por eso hay que entender esta información como una información muy preliminar y podemos estar hablando de cerca de 2 millones de inscripciones, pues fueron 1.925.000, en este listado pueden estar alrededor de 231.000. En el caso de las FARC, la Fiscalía hizo inspecciones judiciales en la casa que aparece registrada como la directiva de las FARC. Allí fueron recibidos nuestros investigadores, nos presentaron toda la información y hay candidatos en los que realmente existe condena penal anterior, pero el acto legislativo les habilitó de manera particular a los reinsertados del proceso de paz y por lo tanto habría tipicidad penal y en estos casos, estos candidatos de las FARC que tienen condenas preexistentes no quedan sometidos al régimen ordinario por disposición del Congreso de la República al mismo régimen de los demás candidatos. ¿Por qué la inspección, señor fiscal? Es decir, ¿ya había o era para corroborar esta situación? Teníamos que corroborar los antecedentes y teníamos que corroborar justamente si todos ellos estaban inscritos en las listas de reinsertados del Gobierno Nacional, de la Oficina del Alto Comisionado, porque si hubiese un candidato que no estaba en las listas de reinsertados, no tendrían el régimen que estableció la Constitución y la ley. En esta clase La de ley fallos. habla de inhabilidades derivadas de condenas penales, condenas disciplinarias y condenas fiscales. Recordarán ustedes que sobre el particular hicimos una ilustración en la anterior rueda de prensa. Estamos examinando justamente con la particularidad que corresponde caso por caso para ver si hay compromiso individual de los partidos o de los directores de los partidos. En el caso de Chirajara, los fiscales están avanzando en las investigaciones correspondientes y en su oportunidad les daremos algunos reportes porque ellos han estado avanzando desde el punto de vista de la investigación, que es fundamentalmente de carácter de experticias técnicas. Allí es que hay que hacer primero las experticias para luego establecer responsabilidades en todo el trabajo metodológico que han dispuesto los fiscales para llevar adelante. Sobre eso les vamos a dar alguna información la semana entrante. Sí, ya finalmente pudimos convenir con el Ministerio de Hacienda. Nosotros habíamos solicitado 33.000 millones de pesos, pero dadas las expresiones de dificultad fiscal y de escasez de recursos, redujimos una serie de elementos del proceso electoral y convinimos una cifra de 26.450 millones de pesos y que ya están en la registraduría y que ya estamos procediendo a preparar esas consultas. Bueno, muchas gracias. Muy amables.